¿Qué es la tabla periódica? Es la representación gráfica de los símbolos de los elementos químicos organizados por su número atómico y sus propiedades físico-químicas. Hay diferentes tipos de tablas periódicas. La que generalmente se utiliza es la internacional, pero en Costa Rica también se usa mucho la del Dr. Gil Chaverri. Para efectos didácticos, aquí utilizaremos la versión muda de la tabla periódica internacional. ¿Qué información visual nos da la tabla periódica muda? ¿Qué nos dicen sus símbolos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se representan los elementos? Observemos que la información explícita en la celda corresponde a número atómico, símbolo del elemento químico y masa atómica promedio. Observe ahora la información implícita, que es la que se interpreta a partir de lo que vemos. ¿Qué significado tiene el número atómico? Representa el número de protones en el núcleo y permite identificar el tipo de elemento químico. ¿Qué información brinda el símbolo del elemento químico? Está asociado a un nombre que permite identificarlo y diferenciarlo de los demás elementos. Por ejemplo, veamos la información para el hidrógeno, helio, litio, berilio y boro. ¿Qué información provee la masa atómica promedio? Representa un valor medio que considera la contribución por abundancia de los isótopos de un elemento. Cuando se redondea, genera un nuevo parámetro denominado número másico. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento que tienen en el núcleo el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones y se encuentran en diferentes proporciones en la naturaleza. Los átomos de cualquier elemento pueden ser representados simbólicamente con la siguiente forma. X representa el símbolo del elemento químico, A el número másico y Z el número atómico. Por ejemplo, veamos cómo se representa el proteo, el deuterio y el tritio. De esta forma podemos diferenciar los isótopos de un elemento y los elementos entre ellos. ¿Qué es el número másico? Es un parámetro que representa la suma de los protones y neutrones en el núcleo de un átomo de un elemento químico. Observemos las subpartículas atómicas diferenciadas por color en los modelos para los isótopos del hidrógeno. Se suman los productos de la frecuencia por la masa atómica del isótopo. La información sobre la frecuencia se puede encontrar tal cual o como un porcentaje en tablas ya definidas. Cuando esta información viene como porcentaje, es necesario convertirla en frecuencia con esta fórmula. Analicemos el siguiente ejemplo. Para el potasio 41, el porcentaje de abundancia es 6,9102 y la frecuencia 0,0691102, dando en el producto 2,8332. Este procedimiento se repite para cada uno de los isótopos y luego se suman los productos. Entonces la masa atómica promedio para el potasio sería 39,1808. Grupos y bloques. Usando como guía un gráfico como este, se pueden hacer anotaciones que permiten interpretar la información implícita de la tabla periódica. El primer criterio mencionado son las características físico-químicas de la materia. Esto sirve para ubicar cada elemento como un metal, un no metal o un metaloide. Los metaloides son los elementos ubicados por encima y por debajo de la línea divisoria que inicia en el boro y termina entre el polonio y el astato, excepto el aluminio y el polonio, que se consideran metales. Los metales se caracterizan por tener brillo, por ser dúctiles, maleables y buenos conductores térmicos y de la corriente eléctrica. Por otro lado, los no metales no poseen brillo, son quebradizos y no son buenos conductores térmicos ni conducen la corriente eléctrica. En el caso de los metaloides, tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Los más conocidos son el silicio y el germanio, que se utilizan en la industria electrónica.
De acuerdo al criterio de división por grupos, los elementos pueden ser representativos, de transición y de transición interna o tierras raras. De acuerdo al criterio de división por bloques, pueden clasificarse como elementos del bloque S, bloque P, bloque D o bloque F. Los elementos representativos y los de tierras raras pueden identificarse en familias debido a que su comportamiento químico es similar. Para los elementos representativos tendríamos entonces a los metales alcalinos, metales alcalino-térreos, elementos térreos, elementos carbonoides, elementos nitrogenoides, elementos calcógenos, elementos halógenos, elementos gases nobles. Y para los de tierras raras o de transición interna tenemos a los lantánidos y los actínidos.